Jesucristo. Así que diga conmigo una dimensión de fe llamada Sarepta. La semana pasada miramos una dimensión de fe llamada Kerit. Y esta vez, hermano, vamos a entrar en este tema, que es un tema especial, que es un tema de bendición y que es un tema apropiado para este tiempo en el que estamos viviendo. Así que diga conmigo una dimensión de fe llamada refinamiento. ¿Por qué? Porque Sarepta significa refinamiento. Así que vamos a compartir esta preciosa palabra que sé que les va a bendecir y les va a edificar en esta preciosa tarde. Comparta la transmisión, ayúdanos por favor para llegar a alguien más. Ahí en el icono donde dice compartir, solamente compártala para poder llegar a muchos más y que esta palabra les pueda edificar. Recordemos, amados, que la maldición nunca viene sin causa. Ni el tiempo de la sequía del texto Primera de Reyes 17 que estamos viendo, ni tampoco, hermano amado, el tiempo de la pandemia ha venido sin propósito. Si ha venido, hermano, es porque hay una situación que debe corregirse y hay algo que debe ser enseñado. Yo creo, hermano, que una cosa que nos ha dejado este tiempo es lo estéril que es la insistencia de los pastores de dedicar sus vidas a construir monumentos y auditorios. Es algo estéril. Y nos hemos dado cuenta en estos 5 meses, hermano, que lo mejor que podemos hacer para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores es nosotros presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Señor, que es nuestro culto racional. Y algo que dijimos una y otra vez los últimos 2 años, hermanos, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. Y este es el tiempo, hermano, de que nos estemos levantando para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo quiero animarles, hermano, a cada uno de ustedes, a las mujeres, quiero animarlas para que el día jueves se conecten a las 7 de la noche con la pastora Karen. Sé que van a tener un tiempo extraordinario a través del Zoom. El día martes que te puedas conectar, hermano, a través de la plataforma de altar familiar. Vamos a compartir la cena del Señor. Ahora lo vamos a recordar. Porque, hermano, yo no voy a la iglesia, yo soy la iglesia. La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue creciendo y estamos llamando a los padres a levantarse como sacerdotes según el orden de Melquisedec para pelear por sus familias. Y eso es lo que estamos queriendo. Así que diga conmigo, hermano amado, en esta tarde, una dimensión de fe llamada Sarepta, que significa refinamiento. Y vamos a ir a la palabra, al primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 8, que dice así. Vino luego palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sión y mora allí. He aquí, he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Padre, en esta preciosa tarde te damos gracias por permitirnos presentar tu palabra. Declaramos bendición y vida sobre cada alma que nos escucha en esta tarde. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, oídos son abiertos, Padre, y espíritus despertados para que esta palabra produzca vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Usted mirará que la semana pasada miramos una dimensión de fe llamada Kerit, y esa tiene una dimensión. Hoy vamos a hablar del segundo piso de esa dimensión. Es una dimensión que se agrega solamente cuando conoces la anterior. Una dimensión de fe llamada Sarepta. Alguien que pueda escribir ahí en las redes sociales, cuando te gradúas de Kerit, entonces Dios te lleva a Sarepta. Solamente cuando te gradúas de Kerit es cuando Dios te va a llevar a Sarepta. No hay Sarepta sin Kerit, hermano amado. Y mira esto, hermano, quiero mostrarles esto. La dimensión de los cuervos y la dimensión de las casas son 2 dimensiones distintas.
Una dimensión tiene que ver con pacto, pero la otra dimensión tiene que ver con refinamiento. ¿Por qué? Porque Querit tiene que ver con pacto, pero Sarepta tiene que ver con refinamiento. Usted se da cuenta, mi hermano, que esta dimensión es extraordinaria, porque esta es una primera instrucción, pero también hay una segunda instrucción. Y tú te das cuenta, hermano, que hay una instrucción más. La primera instrucción y la segunda instrucción. La primera instrucción fue a vete a Querit, pero hay una segunda instrucción que es vete a Sarepta. La primera está dentro del territorio. La segunda está fuera del territorio de Israel, en una nación extranjera llamada Sidón. Una se desarrolla dentro de lo que nosotros conocemos como el río Jordán. La otra se desarrolla en Sidón. En una, el requisito es apártate y vuélvete. Pero en el caso de Sarepta es levántate. Hay gente que tiene que levantarse. Hay gente que me está escuchando ahí que tiene que levantarse. Una tiene que ver con un arroyo. La otra tiene que ver con una ciudad que se ubica entre Tiro y Sidón. Ahí está Sarepta en el medio de ellos. Ambas tienen que ver con un mandato que es Sawá. Pero uno es el mandato a los cuervos y el otro es la orden a una mujer viuda. Y usted se da cuenta, hermano, que la orden a los cuervos es porque Dios alimenta a los hijos de los cuervos cuando claman. Pero te das cuenta, hermano amado, que la palabra del Señor dice que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas en el Salmo 68, verso 5. Una tiene una dimensión de pan, pero la otra tiene una dimensión de harina. Y te das cuenta que es mejor tener harina que tener pan, porque si tienes pan ya está cocido, pero si tienes harina puedes hacer muchas cosas. Una tiene que ver con una dimensión de agua, pero la otra tiene que ver con una dimensión de aceite. En la dimensión de aceite es lo sobrenatural, mientras que el agua es lo natural. En una hay carne presente, pero en la otra, para llegar a Sarepta ya no hay carne. Y te das cuenta, mi hermano amado, que tienes que dejar de comer algunas cosas para poder llegar ahí. En una dimensión, la de Querit, es pasados algunos días, mientras que la dimensión de Sarepta es de muchos días. Una dimensión tiene que ver con comida, pero la otra tiene que ver con sustento. Una dimensión, Querit, tiene que ver con estar escondido, pero la otra tiene que ver con morar y desarrollarse. Una se terminó, se secó, pero la otra no escaseó. Una es al inicio de la sequía, pero la otra es al final de la sequía. Entonces empiezas a darte cuenta, hermano, que hay una dimensión que crece porque pasamos del agua al aceite, porque pasamos del pan a la harina, hermano. Y hay algo extraordinario que en Querit que había carne, hermano, pero en Sarepta no hay carne. Cuando Dios empieza a refinarte, cuando Dios empieza a procesarte, ya no hay carne a la que puedas acceder. Así que quédese conmigo en esta hora y déjeme hablarle por un momento el poder de una instrucción. Alguien que pueda escribir conmigo ahí en las redes sociales, el poder de una instrucción. Mira qué interesante esto que te voy a decir. Toda instrucción del cielo tiene tiempo de caducidad. El capítulo, amado hermano, el capítulo 17 dice, verso 7, pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Usted se imagina la sorpresa que tenía en su rostro Elías cuando una mañana se levantó y no había agua. El arroyo estaba seco y no llegaron los cuervos, no volvieron los cuervos, ya no llegaba ningún cuervo a visitarlos, ¿sabes? Por eso la Biblia le dice, levántate, porque estaba en el suelo. Estaba confundido. ¿Cómo así que lo que un día Dios me habló ya no sirve? ¿Cómo así que un día lo que Dios me instruyó ya no está fluyendo? ¿Cómo así que lo que Dios un día me mostró ya no es activo para mi vida? Impresionante, hermano amado.
Y entonces te das cuenta que empiezas a mirar, hermano amado, que cuando hay una instrucción que se termina, hermano, usted debe aprender, hermano amado, a volver al instructor. Cuando una instrucción se termina, entonces tienes que volver al instructor por una nueva instrucción. Ahora, usted me preguntará, pastor, ¿cómo sé yo? Amado profeta Eber, ¿cómo sé yo cuando una instrucción de parte de Dios se ha terminado? Entonces quiero pedirle a alguien que me escriba ahí en las redes sociales. Donde hay asignación, hay provisión. ¿Sabes cómo tú sabes que es el tiempo para moverte? ¿Sabes cómo tú sabes cuándo tienes que moverte? Y sabes cómo sabes cuándo estás alineado con Dios, porque cuando Dios te mueve para un lugar, la provisión se mueve. Y llegó provisión, y hay provisión. Pero ¿sabes tú cuándo entiendes que es el momento de moverte para un nuevo lugar? Cuando ya no hay provisión. Porque diga conmigo, donde hay asignación, hay provisión. Siempre que Dios te asigna una tarea, siempre que Dios te asigna una función, siempre que Dios te manda a hacer algo, junto con la orden de Dios de ir, va a haber provisión. Dios le dice a Elías, vete a Querit y beberás del arroyo, y he dado orden a los cuervos que te den allí de comer. Y cuando esa instrucción se termina, Elías vuelve al instructor. Y el instructor le dice, ahora quiero que te vayas a Sarepta de Sidón. He dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Así que donde hay asignación, hay provisión. Y cuando Dios quiere que te muevas, Dios remueve la provisión. Mucha gente mira esto. Los cuervos quizá pensaban que estaban tan bendecidos porque tenían provisión, pero la razón por la que los cuervos tenían provisión era porque Dios había enviado a Elías allí. Cuando Dios le dijo a Elías, muévete, también movió la provisión. Los cuervos ya no tenían que comer. Y se puede quejar o lo puedes entender o no lo puedes entender, pero el reino de Dios funciona así. De repente los cuervos pensaban que estaban alimentando a Elías, pero realmente era Elías quien alimentaba a los cuervos. Alguien que lo pueda decir conmigo. Alguien que lo pueda decir con alegrías. Los cuervos pensaban que estaban alimentando a Elías, pero era Elías quien alimentaba a los cuervos. Aleluya. A veces, hermano, hay cosas espirituales que tienes que discernir. Tú piensas que estás alimentando a alguien y realmente ese alguien te está alimentando a ti. Aló. Impresionante. Y entonces, hermano amado, diga conmigo el poder de una instrucción. Porque, hermano amado, quiero que entiendas esto. Cuando Dios llama a alguien, Dios le va a dar una instrucción. Y a veces el obedecer esa instrucción es la diferencia entre la vida y la muerte. Porque dice, Dios le ordenó a Elías que se fuera a Kiriat Jearim, y fue y obedeció como Dios le hizo. Y ahí estuvo la provisión porque había obediencia. Si no te mueves, hermano, la provisión que ya se movió, vas a quedar sin provisión, vas a quedar desprotegido. Así que tienes que aprender a moverte, a escuchar en el espíritu, a discernir lo que Dios está haciendo, aunque el mundo se te venga encima, aunque la gente diga te estás equivocando, tienes que aprender, hermano, porque de eso depende la provisión para ti y para tu familia. Así que diga conmigo el poder de una instrucción. El poder de una instrucción es lo que hace la diferencia, que salgas adelante en medio de esta pandemia o que tengas carencia de todo, porque déjame decirte, en este tiempo tendrás que afinar tu oído para escuchar al instructor y obedecer a la instrucción para que puedas tener sustento y pan y bendición en este tiempo. Así que durante 3 años y medio había sequía, pero Elías no careció de ningún mal. ¿Sabe por qué? Porque Elías aprendió a escuchar al instructor y aprendió a obedecer una instrucción. Así que escriba conmigo ahí. Hay que escuchar al instructor y hay que obedecer la instrucción. Y déjame decirte, amado, que si escuchas al instructor y obedeces la instrucción en este tiempo, Dios te va a bendecir y Dios te va a levantar.
Ahora siempre que Dios te lleva a una nueva dimensión es para formar algo en ti. Alguien que pueda escribir conmigo: toda asignación de Dios traerá una nueva formación en mi vida. Cada lugar al que Dios te llevó es porque tenías que ir. Muchas veces no queremos pasar por un lugar porque estamos felices. Imagínate, hermano, que nadie le jodía la vida a Elías en un tiempo de escasez donde nadie tenía nada. Elías tenía un arroyo para sí mismo y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y Elías estaba ahí en una hamaca, hermano, feliz de la vida, pero viene una nueva instrucción de parte de Dios. Quiero que te vayas a Sarepta. Así que diga conmigo: el poder de Sarepta. Diga conmigo: el poder de Sarepta. ¿Sabes qué significa Sarepta? Refinamiento. Más o menos como la casa del joyero. Sarepta significa acrisolar, afinar, fundir, limpiar y pulir. Por algunos años de mi vida me dediqué a la joyería y sé perfectamente lo que significa Sarepta, que es proceso, donde tomas el oro, hermano, y lo fundes y lo transformas en una piedra preciosa. Y eso es lo que Dios hace cuando nos lleva a Sarepta, nos va a transformar. Así que, ¿sabes algo? Cuando entras en pacto con Dios en Kerit, Dios querrá probar tu corazón. Y para probar tu corazón, si eres obediente, te llevará a Sarepta. En Kerit entré en pacto con Dios, pero ahora Dios quiere afinarme, Dios quiere pulirme, Dios quiere mostrarme lo que había en mi corazón. ¿Y sabes algo? Cuando Abraham entró en pacto con Dios, escucha esto, cuando Abraham entró en pacto con Dios, Abraham quería saber. Y Génesis 15, verso 8 dice: y respondió el Señor a Jehová. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Porque Dios le decía: no te heredará este esclavo, el damaseno Eleazar, sino que un hijo nacido de ti será quien te herede. Y Abraham le dice: ¿en qué conocer que he de heredar? Y entonces Dios lo hace entrar en pacto y le lleva y le dice que parta unos animales y entra en pacto. Abraham quería conocer el corazón de Dios. Pero usted lo que no se da cuenta es que a veces cuando usted quiere conocer el corazón de Dios y entra en pacto con Dios, llegará un tiempo donde Dios querrá conocer tu corazón. Y entonces ahora, hermano, pasamos de Génesis 15 a Génesis 22. En Génesis 15, Abraham quería conocer el corazón de Dios. ¿En qué conoceré que he de heredar? Pero en Génesis 22, ahora era Dios el que quería conocer qué era lo que había en el corazón de Abraham. Y lo lleva al monte Moriah, le habla, hermano, y le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo, a quien amas. Yo quiero saber si amas más a la promesa que al que lo prometió. Yo quiero saber qué es lo que hay en tu corazón. Y déjame decirte que Dios permite que pasemos por estos tiempos de pandemia, tiempos difíciles, porque Dios quiere saber, hermano, cuánta fe hay en nuestro corazón. Dios quiere saber cuánta fidelidad hay en nuestro corazón. Porque déjame decirte que diezmar en tiempo de abundancia cualquiera diezma. El asunto es diezmar en tiempo de escasez. Déjame decirte, amada iglesia, escúchame. Es fácil ser fiel en tiempo de abundancia, pero no lo es en tiempo de escasez. Un día Abraham quería saber lo que había en el corazón de Dios. ¿En qué conoceré? Pero un día Dios se le aparece a Abraham y le dice: ahora quiero conocer, ahora Abraham, soy yo el que quiero conocer lo que hay en tu corazón. Y a veces, hermano amado, Dios querrá saber lo que hay en tu corazón. Y en este tiempo, amado que me estás viendo, amada Yosita que me estás viendo, en este tiempo Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Amada Julia, amado Carlitos Saldaña, amada Ana Iris, amada Gaby, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Amada Aileen, amado Heiner Morales, pastor, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Amada Emma, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón.
Amada Jovita Villanueva, Dios quiere saber. Amada Viviana Murillo, Dios quiere saber lo que hay en el corazón. Amada prima Chantal, Dios quiere saber en medio de este tiempo si le hemos de ser fieles o no le seremos fieles. Dios quiere saber en este tiempo, hermano amado. Por eso Dios llevó a Abraham a Sarepta, porque Dios quería refinar algo por eso Dios llevó a Elías a Sarepta, porque Dios quería afinar algo. Mira algo. Sarepta significa refinamiento. No es que está fino o no es que no está fino, es que necesita estar más fino. Y cuando usted necesita estar más fino por algo, lo prensa. ¿Cuántos recuerdan cuando molíamos maíz y el maíz salía bronco? ¿Y qué hacía usted, hermano? Socava las tuercas, apretaba los tornillos y le daba. ¿Para qué, hermano amado? Para que usted pueda entender, para que usted pueda conocer, para que usted pueda ver, hermano amado, la masa más fina. Usted aprieta los tornillos y es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Muchos corazones están siendo probados, hermano amado, porque era fácil ir y congregarnos una vez a la semana y que los hermanos adoraran por mí. Ahora tengo que adorar, ahora tengo que orar, ahora tengo que esforzarme. ¿Alguien está conmigo todavía? Estamos viviendo un tiempo extraordinario en el poder de Sarepta. Ahora déjame entrar un poquito más en Sarepta y diga conmigo el poder de la fe. Diga conmigo el poder de la fe. Alguien que pueda escribir conmigo, hermano amado, el poder de la fe. Porque en Lucas capítulo 4, verso 25 dice: y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo gran hambre sobre la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. ¿Por qué Dios manda a Elías a una mujer viuda de Sarepta? ¿Por qué no la envió a una de las viudas de Israel? Porque dice Jesús enseñándole a los judíos: muchas viudas habían en el tiempo de Elías en Israel, pero no fue enviado a ninguna de las viudas de Israel, sino a una viuda de Sarepta. Porque a veces, hermano, la fe es escasa. Ay, ay, ay. Alguien que pueda decir conmigo: la fe escasea. ¿Sabe qué Jesús preguntó? Y cuando regrese, ¿hallaré fe en la tierra? Y yo te pregunto, hermano, en este tiempo que estamos viviendo, ¿hay fe en ti? ¿O te estás quejando y estás murmurando de parte de Dios? ¿O hay fe en ti? Había, hermano amado, una mujer que se encontraba en Sarepta, que Dios empezó a buscar en toda la tierra, una mujer viuda que tuviera fe. Porque déjame decirte algo, escúchame. La Biblia dice y enseña que el cuervo es un animal inmundo. En la escala de los animales más bajos está el cuervo, y aún así, cuando claman los hijos de los cuervos, Dios los alimenta. Y déjame decirte que la viuda está en las clases social más baja del pueblo, hermano amado. La viuda quedaba desprotegida, pero ¿sabes qué dice el Salmo 68? Que Él es padre de huérfanos y defensor de las viudas, amados. Él es defensor de las viudas. Así que Dios tenía que defender a las viudas. Dios necesitaba fe en una mujer viuda para defenderlo. Dios necesitaba fe en una mujer que tuviera fe para él poder acceder a ella y interponer sus calidades de abogado a favor de ella. Y Primera de Reyes 17, verso 10 dice: entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó, primer llamado, y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Mira lo que está pidiendo el profeta, hermano. Está pidiendo agua cuando hay sequía. Es mejor que me pida un lingote de oro que me pida agua, porque ¿qué es lo que escasea en aquel tiempo? El agua. Y esta mujer de fe, dice la palabra: te ruego que me traigas un poco de agua para que beba. Y yendo ella para traérselo, él la volvió a llamar, un segundo llamado, y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en la boca.
¿Qué es lo que buscaba el profeta? ¿Qué es lo que buscaba el profeta? Buscaba fe. Porque las mujeres de Israel, hermano, las viudas de Israel, si le hubiera mandado en el tiempo de pandemia a pedirle agua, no se le hubiera dado y menos le hubieran dado pan. Pero esta mujer, como en la iglesia, una extranjera, una gentil, le pide agua y se la da. Y cuando le pide un bocado de pan, ella respondió: vive Jehová tu Dios. No, Jehová mi Dios, no era su Dios. Ella, si adoraba a alguien, adoraba a Baal. Que no tengo pan cocido, solo un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y allí recogía 2 leños para entrar y para prepararlos para mí y para mi hijo, para que los comamos y nos dejemos morir. Yo quiero, hermano, deshuesar esto para que la iglesia pueda entenderlo. Así que permíteme fluir en la mejor unción de maestro para que usted me pueda entender. Dios necesitaba una mujer de fe para hacer un milagro. Y empezaron a probarla. Primero le pidió agua y ella iba para traérselo. Entonces él la llamó y le dijo: tráeme primero un bocado de pan. Y ella le dijo: no tengo, pero tengo. Escriba conmigo ahí: no tengo. No tengo pan cocido, pero un puñado de harina tengo y un poco de aceite. Entonces, ¿tenía o no tenía? Sí tenía. ¿Sabes que a veces, hermano, el problema de nuestras vidas es que solamente vemos lo que no tenemos en vez de ver lo que tenemos? Ella no tenía un producto terminado, pero tenía los ingredientes para hacerlo. ¿Aló? Y entonces decimos: no tenemos. Y en este tiempo de pandemia tienes que revisar qué es lo que tienes en casa. Como le dijo Eliseo a otra mujer viuda: declárame qué tienes en casa. Tienes que revisar cuáles son tus habilidades, con qué Dios te ha dotado, qué es lo que Dios puso en tu mano para salir adelante. No tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo para prepararlo. Alguien que pueda escribir: para mí y para mi hijo. Mira el orden de la mujer: para mí y para mi hijo. Es decir, primero mis dientes y luego mis parientes, para que lo comamos y nos dejemos morir. Hay dimensiones que son para usted, para mí y para mi hijo, que solamente me llevarán a la muerte. Otra vez lo voy a volver a repetir: hay dimensiones que solamente son para mí y para mi hijo. Esa es mi estructura mental. Primero mis dientes y luego mis parientes, que solamente te permitirá consumirlo y morir. Pero eso mismo puesto en las manos de Dios. Así que yo quiero que usted escriba conmigo ahí, por favor: el poder del orden de Dios. Escriba conmigo a mí ahí: el poder del orden de Dios. Si usted mira, para mí y para mi hijo, el orden de Dios no aparecía. Ahora Eliseo va a hacer que esta mujer entre en el orden de Dios y en una promesa de Dios y en una palabra de Dios. Usted mira, hermano, que los cuervos no tenían requisitos, pero las casas tienen requisitos. Operar en una dimensión de cuervo es fácil, pero en la dimensión de siervo, en la dimensión de casa, hermano, hay requisitos. Y Elías le dijo: diga conmigo: el poder del orden de Dios. Gracias, amada Julia Villanueva, por escribirme esa palabra: el poder del orden de Dios, porque esto va a traer orden para tu vida en este tiempo de pandemia, en este tiempo de escasez, en este tiempo donde tú dices: solamente tengo poco, pero ese poco Dios lo puede multiplicar en tu mano. Y Elías le dijo: no tengas temor, porque ¿sabes qué es lo que nos habla en este tiempo? El temor. No puedo dar porque tengo temor. No puedo invertir porque tengo temor. No puedo meter a Dios porque tengo temor. El temor te roba la fe. A menos que apagues las noticias del mediodía, tú no vas a poder operar en el nivel de fe que Dios necesita que operes en este tiempo. Escúchame. Necesitas sacar el temor de tu vida. Y él le dijo: no tengas temor.
Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. El orden de Dios pone a Dios en primer lugar. Otra vez lo voy a repetir. El orden de Dios pone a Dios en primer lugar. Pero hazme a mí primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemelo. Y después harás para ti y para tu hijo. Alguien que pueda escribir primero, después. Alguien que pueda escribir primero, después. Ese es orden. En el orden, hermano, está la vida eterna. En el orden está la gloria de Dios. Porque todo estaba desordenado y vacío. Y dijo Dios, sea la luz. Y empezó a traer orden. Produzca la tierra. Sepárese en las aguas de las aguas. Dios empezó a traer orden. Y entonces este pasaje tiene algo extraordinario. Porque la mujer decía, primero mis dientes y luego mis parientes. Y alguien podrá decir, ¿cómo se le ocurre a usted que yo voy a tomar lo que es mío y de mis hijos para dárselo a un muerto de hambre? Por eso muchos hoy, hermano, se están dando cuenta que no tenían la fe arraigada, que de repente daban por emoción, pero no daban por convicción. Porque usted se puede emocionar. Mucha gente así que la iglesia diera, hermano, por emoción. Pero cuando hay pandemia es difícil estar emocionado para dar. Pero hermano amado, cuando usted da por convicción. Y entonces el verso 15, hermano amado, nos da un poder de orden de Dios. Déjeme ver si lo puedo poner ahí en las redes sociales, hermano amado. Déjame buscarlo un momento para poder compartir esta palabra, hermano, y que sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 15. Qué pasaje impresionante, hermano amado. Un pasaje que va a cambiar tu vida, porque trae orden de Dios para tu vida. Vea lo que dice el orden de Dios. Hermano, ahí se lo puse. Primera de Reyes 17, verso 15. Entonces ella fue y hizo como él le dijo, y comió él. Número 2, ella. Pero ya no solamente sus hijos, ya no solamente su hijo, sino que ahora toda su casa. De lo que solamente alcanzaba para que comiera ella y su hijo y se murieran, ahora está comiendo su casa, ahora está comiendo su papá, ahora está comiendo su mamá, ahora está comiendo sus hermanos. Una multiplicación extraordinaria. Ya no dice comió él, ella y su hijo, sino que dice su casa. Qué impresionante, hermano amado. Qué pasaje extraordinario. Como cuando entramos en el orden de Dios y podemos conocer el orden de Dios. Pero ¿sabes algo? No todo el mundo está interesado en conocer el orden de Dios. Y si tú quieres vivir de esa manera, puedes vivirlo de esa manera. Porque yo estoy enseñando esto por ti, no por mí. Porque yo puedo vivir en la dimensión de cuervos, hermano. Yo puedo ser sostenido por los cuervos, pero ¿sabes algo? Dios sacó la provisión de los cuervos y los trajo a una casa para alimentar una casa y que esa casa alimentara a toda una familia. Y tú puedes decidir, hermano amado, qué es lo que vas a hacer. Pero lo que usted tiene que entender es que dentro de este pasaje hay un misterio oculto. ¿Quieres saberlo? Ya conmigo, pregúnteme, pastor, ¿por qué ese orden? Pregúnteme, pastor, ¿por qué ese orden? ¿Qué es lo que está escondido ahí? ¿Qué le dice? Primero, el hombre de Dios, después ella y después su casa. ¿Por qué no puede ser al contrario, pastor? ¿Por qué no puede ser yo y mi hijo y de lo que me sobre le doy al hombre de Dios? ¿Por qué no puede ser de esa manera? Porque si usted conociera, hermano amado, lo que dice la palabra en el libro de Levítico capítulo 2. Levítico capítulo 2, verso 1 dice: cuando alguna persona ofreciere ofrenda, oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, en la cual se pondrá aceite, y sobre ella pondrá incienso. Mira esto, hermano. Déjeme buscarle este pasaje de nuevo y déjeme ponérselo ahí.
Mira qué interesante, hermano. Levítico capítulo 2, verso 1. Este es el poder de una instrucción, hermano amado. Vea esto. ¿Qué tenía, hermano, esta mujer? Tenía harina, tenía aceite para presentar una ofrenda a Dios, pero ¿qué le faltaba? Le faltaba el incienso. Escúcheme, porque lo que le estoy diciendo es poderoso. Ella tenía harina, ahí está. Las ofrendas, cuando alguna persona ofreciera ofrenda a Jehová, su ofrenda será flor de